Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. 401. Capítulo 401. Abandono a mitad de viaje. Cindy. En el autobús rumbo a Valencia, Peter se sentó junto a Cindy y le hizo una pregunta crucial. ¿Puedes ponerte en contacto con Nick Fury? Sí. ¿Ha ocurrido algo? No, no es exactamente una emergencia, pero necesito aclarar algunas cosas. Lógicamente hablando, Peter estaba seguro de que no existía un vínculo absoluto entre la búsqueda de las arañas lobo de Taranto y el asesinato de los Parker. Al fin y al cabo, había una incongruencia lógica. Si estuviera relacionado con las arañas lobo de Taranto, Hydra no le habría permitido traerlas a Estados Unidos para experimentar con ellas. Además, su padre había dejado ese cuaderno en el sótano del tío Ben antes de su última misión. Era imposible que previera los secretos que descubriría durante esa misión e interceptara la información con antelación. A menos que mi padre sea Khan el Conquistador. Cindy no comprendió del todo el contexto, pero asintió con confianza. Peter fue más allá con su petición. ¿Puede reunirse con nosotros en el barco a Nápoles? Si es así, lo esperaré allí. Pareces un poco inquieto. ¿Hay algún problema? No, estoy bien. Peter suspiró y se acomodó en su asiento del autobús. Según lo previsto, el grupo llegaría de Valencia alrededor del mediodía. Tras unas horas de descanso, los estudiantes tomarían un barco hacia Nápoles. Sin embargo, Peter sentía como si una nube oscura se cerniera sobre él, como si algo lo estuviera atrapando. Resultó que Nick Fury llegó antes de lo que esperaba. Tras desembarcar en Valencia, Cindy le entregó una nota con una dirección. Peter corrió inmediatamente hacia allí y volvió a ver el huevo estofado negro. Fury estaba sentado en una silla, con expresión aburrida, esperando las preguntas de Peter Parker. ¿Dónde encontraron la muerte mis padres? En un avión. Un accidente. Debería ser muy consciente de eso. Antes de eso, ¿dónde? Hungría. Despegaron en un vuelo desde Budapest y sufrieron un accidente a mitad de camino. Al igual que Walter Arder en 2003, todos los que investigaban el programa del supersoldado en Europa encontraron su estación terminal en Budapest. Fury miró a Peter con una expresión de genuino interés. ¿Has descubierto algo, Spider-Man? No. Aunque ya lo esperaba, Peter sintió una mezcla de alivio y vacío al sentarse en la silla tras escuchar la noticia. Descubrí que mi padre podría haber viajado a Europa incluso antes para el proyecto Feral 10. Fue a Taranto, Italia. Lo sé. Dijo que tenía algunos asuntos personales que resolver. Quizás algunos amigos que lo ayudaron a completar el proyecto en aquel entonces puedan echarle una mano. Lamentablemente, hasta el día de hoy, seguimos sin saber quién era ese amigo. Tras un breve momento de aturdimiento, Peter miró a Nick Fury con incredulidad. ¿No lo sabes? La política no lo permite. El proyecto del supersoldado es competencia del Pentágono. No podemos investigar ninguna información de inteligencia en ese ámbito mientras no involucre a terroristas u organizaciones malvadas. ¿Acaso crees que envié a tus padres a Europa porque estaba aburrido? Fue porque apareció una presencia similar a la del supersoldado entre terroristas, y los agentes que rastreaban la fuente necesitaban apoyo técnico. Si no hubiera sido por la aparición de supersoldados entre las fuerzas hostiles, Nick Fury no habría buscado apoyo técnico. Dado que el proyecto Fuerza Salvaje era uno de los pocos planes de supersoldados subcontratados por el Pentágono, Nick Fury pudo establecer contacto con los Parker. Entonces, si el Pentágono decía que no, simplemente, no investigabas. Para nada, respondió Nick Fury con expresión impasible, indicando que, en efecto, lo había hecho. Simplemente, aún no sabemos quién ayudó a tu padre en Taranto. En teoría, dado que tu padre decidió visitarlos allí, esa persona debería haber estado presente. Pero ya sea que nuestros agentes estuvieran vigilando a tu padre o que estuviéramos buscando una aguja en un pajar en Taranto, no encontramos ninguna pista relevante. Peter se quedó completamente atónito. No esperaba que Nick Fury no hubiera encontrado absolutamente nada, y, en teoría, este asunto no debería haber estado relacionado con Hydra. ¿Podría ser que la persona que ayudó a mi padre fuera en realidad un agente de Hydra? Si pudieron llevar a cabo todo el proyecto del supersoldado por su cuenta, ¿por qué querrían infiltrarse entre nosotros? ¿Eh? Fury no compartía la opinión de Peter. Había un problema más importante. Si ese colaborador realmente pertenecía a Hydra, habría sido más ventajoso exponerlo a SHIELD para que pudiera suceder a Richard Parker como experto interno en investigación de supersoldados. Pero, en realidad, eso nunca sucedió. Hay que recordar que en aquel momento Richard Parker todavía estaba vivo, y la existencia de Hydra aún no había salido a la luz por ello. Peter y Nick Fury se miraron fijamente, ambos perplejos por el momento. Entonces, ¿este asunto en realidad no tiene nada que ver con lo que estamos investigando? Tal vez sí, tal vez no. En cualquier caso, no encontramos ninguna pista. Quizás puedas ir a echar un vistazo. Eso era lo que estabas pensando, ¿verdad? Fury se puso de pie mientras hablaba. Puedo prepararte otro LMD para que ayudes a Peter Parker a completar su gira europea. Mientras tanto, Spider-Man puede ir a Taranto para ver qué hay allí. ¿Y si aparecen los elementales? Seguro que adaptarán sus tácticas.
Si atacan a mis compañeros mientras no estoy, yo me encargo de eso, Spider-Man. Nick Fury esbozó una sonrisa. Tú concéntrate en la investigación. Deja el resto en manos de Nick Fury. ¿No es Shield? ¿Shield sigue siendo fiable? En ese preciso instante, en Valencia, Silvia y la manada salvaje recibían a un grupo de invitados inusuales. Al enterarse de que los elementales eran esencialmente entidades espirituales que requerían magia para combatirlos, decidió subcontratar la tarea a otro grupo. Mientras tanto, la manada salvaje aceptaría que Nick Fury se encargara de otros asuntos. Hola, señorita Silvia. Soy el Capitán Britannia. También puede llamarme Capitán Avalon. Un hombre con un traje ajustado que parecía llevar la bandera británica sonrió a Silvia. Era el Capitán Britannia, líder del equipo de superhéroes británicos Excalibur. La fuente de su poder era el amuleto del archimago Merlín, el mismo que el rey Arturo, como es bien sabido, no eligió. Entre los demás miembros se encontraban la telépata Siloque, el caballero negro, descendiente de los caballeros artúricos que empuñaba la mágica espada de ébano, y la princesa Pixie, que podía transformarse en diversas criaturas legendarias e invocar elementos. En pocas palabras, se trataba de un equipo de superhéroes compuesto por el legado del rey Arturo y mutantes. Desafortunadamente, Carlomagno no había dejado tal legado en Francia, por lo que aún no contaban con su propio equipo de superhéroes. Serían el personal ideal para contrarrestar a los elementales. 402. Capítulo 402. Llegada a Tarento. Mientras el carguero procedente de Valencia navegaba lentamente hacia Nápoles, Peter y su grupo se desprendieron discretamente. En lugar de dirigirse a Nápoles, tomaron un avión de transporte de Wilpac directamente a Taranto, una pequeña ciudad del sureste de Italia. Taranto era una ciudad discreta. Por un lado, la economía del sur de Italia era generalmente más pobre que la del norte, lo que hacía que las ciudades del sur parecieran más deterioradas. Además, Taranto era bastante pequeña. Como capital de provincia y puerto importante en el mar Adriático, su población era de apenas unos 200.000 habitantes. La ciudad fue quizás más famosa por la batalla de Taranto de 1940, donde la Marina Real Británica lanzó un ataque sorpresa contra el puerto para tomar el control del Mediterráneo. Aparte de eso, la pequeña ciudad no tenía casi nada destacable. Me pregunto, ¿podría la persona que ayudó a mi padre haber sido Madame Web? Después de que Peter le hiciera la pregunta, Cindy ladeó la cabeza. En realidad, nunca había conocido a Madame Web y solo había oído hablar de ella, así que no sabía cómo responder aunque Peter se lo comentara. En cuanto a Felicia, el gato de la mala suerte parecía estar siseando a Silver Sable. No entendía del todo por qué esta misión requería llevar consigo a un grupo de personal armado. Era obvio para cualquiera que cuanto mayor fuera el objetivo, mayor sería el riesgo de ser descubierto. Por consiguiente, miró con bastante desagrado a Silvija, que vestía un traje de combate. Silvija, por supuesto, se mostró completamente indiferente a la mirada, casi hasta el punto de encontrarla divertida. En cuanto a Peter, en realidad no le molestaba la llegada de Silvija. De hecho, sabía perfectamente lo que tramaba Nick Fury. Aprovecharse de que Peter Parker fuera hijo de Richard Parker para llamar la atención de Hydra. Mientras Peter buscara rastros del pasado de su padre, Hydra inevitablemente lo descubriría. A Peter no le importaba mucho a quién había enviado Fury a investigar ni a dónde habían ido. Estamos a punto de llegar a Taranto. No sé qué buscas y no interferiré en tus movimientos. Sin embargo, como Fury me pidió que me quedara cerca, estaré a tu lado hagas lo que hagas. Llámame si me necesitas. Mientras Silvija hablaba, ordenó al avión de transporte que aterrizara en las afueras de Taranto y luego le lanzó un comunicador a Peter. Tras atraparlo, Peter fue el primero en bajar del avión. Se giró hacia la aeronave y comentó: apuesto a que nos estará observando desde algún lugar cercano. Sí, igual que el perrito faldero de Nick Fury, refunfuñó Felicia. Lo único que todos tenían en común era que a nadie le caía bien Nick Fury. Felicia observó cómo el avión de transporte despegaba inmediatamente sin intención de quedarse atrás. Solo entonces le hizo a Peter una pregunta que había estado guardando. ¿Crees que tus padres murieron por la misma razón que mi padre? Que mi padre no murió simplemente por el suero del supersoldado, sino porque descubrió un secreto aún más aterrador. Creo que el hecho de que Walter Hardy descubriera que Hydra aún existía fue suficiente para que actuaran, pensó Peter. No lo dijo en voz alta, simplemente asintió distraídamente antes de sacar su libreta. En lo que antes había sido un espacio en blanco, Peter había anotado la dirección del lugar donde se alojaban sus padres en Taranto, según la información que le había dado Fury. Era un hotel común y corriente, sin nada especial a simple vista. Soltó un largo suspiro y comenzó a buscarlo. Resultó que encontrar una ubicación específica en una ciudad pequeña no era muy difícil. Peter localizó rápidamente el hotel en su teléfono y entró. La recepcionista del hotel era una mujer mayor. Peter sintió de inmediato que allí podría aprender algo sobre el pasado, así que se acercó al mostrador. Al ver acercarse a los tres jóvenes, la anciana preguntó: ¿cuántas habitaciones desean reservar? Busco información, señora.
¿Recuerda a una pareja llamada Parker que reservó una habitación aquí hace años? Preocupado de que no lo recordara, Peter añadió. Vinieron buscando las arañas lobo de Taranto. Oh, ya recuerdo. Un par de científicos vinieron buscando arañas. Incluso les advertí que tuvieran cuidado con el tarantismo, pero simplemente se rieron y dijeron que eso no existía. La anciana miró fijamente a Peter durante un rato, teniendo en cuenta su edad. Eres su hijo, ¿verdad? ¿No te dijeron nada al respecto? Fallaron hace varios años. Estoy aquí para encontrar a un amigo suyo. Al parecer, él les ayudó a encontrar las arañas adecuadas. ¿Sabes quién podría ser? La anciana murmuró para sí misma. Si se tratara de un huésped con una personalidad memorable, tal vez lo sabría, pero no estaba segura de los demás. En consecuencia, un Peter algo decepcionado reservó 3 habitaciones. Siguiendo una lógica, el siguiente paso sería hacer exactamente lo que hicieron sus padres. Buscar las arañas de Taranto y preguntar a los lugareños sobre ellas. Quizás eso lo llevaría a contactar con la persona misteriosa. Sin embargo, Shield seguramente ya había intentado este método. Peter no estaba seguro de poder lograr un avance significativo. Además, puede que Hydra también haya estado aquí. La última vez que estuvimos en Italia, la situación era prácticamente la misma. En una carretera de montaña del sur de Italia, 2 motocicletas iban a toda velocidad. El Capitán América, montado en su querida Harley, le preguntó a Logan. ¿Recuerdas algo de aquello? Ni una pizca. Logan entrecerró los ojos para protegerse de la presión del viento en la atracción a alta velocidad. Si no fuera por el capitán, ni siquiera sabría que su nombre completo era James Logan Howlett. El nombre en su placa de identificación era solo su segundo nombre. Desde luego, no habría sabido que, al igual que su antiguo rival Sabretooth, había vivido desde la Segunda Guerra Mundial o incluso antes hasta la actualidad. Sin embargo, cada vez que el capitán contaba historias de sus hazañas en la Segunda Guerra Mundial, Logan no podía evitar verse reflejado en ellas. Tenía la intuición de que el capitán hablaba de él, no de otra persona. ¿Dónde es este lugar al que vamos? ¿Hemos estado allí antes? No, nunca fuimos a Tarento. Hydra no tenía bases allí. Avanzamos hacia el norte. Estuvimos luchando contra Hydra en Italia hasta Normandía. El capitán manejaba su motocicleta. De repente, escuchó un mensaje por el auricular. Se lo transmitió a Logan. Fury dice que Spider-Man está en Taranto. Quiere que mantengamos nuestras identidades ocultas para evitar que el enemigo nos detecte. MHM 403. Capítulo 403. El hombre que busca arañas. Tras registrarse en el hotel, los 3 fueron primero a comprar algunos artículos de primera necesidad. Al fin y al cabo, en teoría, seguían formando parte del grupo turístico. Aunque el Peter Parker de allí era un LMD, Peter no se lo había contado a nadie excepto a Gwen. En cuanto a por qué se lo contó a Gwen, fue principalmente por la preocupación de que ella lo descubriera de inmediato y se preocupara por él. Peter estaba bastante seguro de que Gwen podía distinguir la diferencia entre él y un LMD. Luego, Peter visitó una tienda local de mascotas exóticas para preguntar por noticias de su padre. En realidad, Peter supuso que buscar de esa manera no daría muchos resultados. De todo el proceso, lo más extraño fue precisamente esto. ¿Por qué Richard Parker viajó específicamente a Italia para encontrar la araña lobo de Tarantola? ¿Sabía o se enteró de algo que le convenciera de que esto era precisamente lo que el proyecto Fuerza Salvaje necesitaba? Si ese socio no era alguien que Richard Parker conoció en Taranto, sino alguien con quien se había topado en Estados Unidos, entonces seguir así sería como buscar una aguja en un pajar. Pero para su sorpresa, Peter logró obtener noticias sobre su padre en la tienda de mascotas. ¿El hijo del profesor Richard? Lo recuerdo. Nos compró arañas lobo de Tarantola y dijo que iba a hacer experimentos. No solo compró bastantes al principio, sino que también se las enviamos a Estados Unidos varias veces después. Sin embargo, dejó de hacer pedidos hace unos años. Mientras el dueño hablaba, señaló varias cajas a un lado. Contenían algunas arañas lobo de Tarantola, que ya eran considerablemente diferentes de las arañas modificadas que Jonathan estaba cuidando. Al observar las arañas, Peter preguntó, ¿alguna vez explicó por qué tenían que ser arañas lobo nativas de Tarantola, en lugar de criadas en Estados Unidos? El dueño negó con la cabeza. No era un niño curioso que tuviera que preguntar por todo. Si un cliente decía que necesitaba arañas lobo locales, se las vendía. ¿Qué otra cosa podía hacer? Peter pensó un momento y formuló la siguiente pregunta. ¿Había alguien más con él? No, aparte de tu madre, no vino nadie más. El dueño pensó un momento después de hablar. ¿Quizás un chofer? Vi que ninguno de los dos conducía. Claro que no vi cómo era el chofer. ... Peter frunció el ceño. ¿Quién era exactamente ese supuesto socio y por qué era tan misterioso? Si buscas rastros de tu padre, quizás podrías visitar las ruinas griegas o romanas del casco antiguo o de la costa. Nos preguntó si las arañas se habían capturado en esos lugares. Tal vez él fue allí. Peter asintió algo confundido y luego salió de la tienda de mascotas. ¿Cómo fue?
Tal como se esperaba, casi ninguna información útil. Si las pistas fueran tan fáciles de encontrar, Shield no se habría quedado sin nada. Felicia se sintió un poco decepcionada al escuchar esa respuesta, pero no dijo nada. Cindy, sin embargo, miró a Peter. ¿Ninguna pista? No es exactamente una pista, pero vayamos al casco antiguo y visitemos las ruinas de la antigua Grecia. Peter suspiró y negó con la cabeza con impotencia. Felicia se encogió de hombros. Los tres llegaron al centro de la ciudad sin nada mejor que hacer. En el casco antiguo había algunos edificios de estilo griego antiguo, pero en realidad, las verdaderas ruinas griegas antiguas deberían estar enterradas en las profundidades de la tierra. Peter deambulaba con una sensación de impotencia y decepción, pero de repente, se quedó paralizado. Peter miró hacia Cindy. Felicia notó que ambos estaban distraídos y los miró con cierta insatisfacción. ¿Qué pasa? ¿Se les ocurrió algo otra vez? Peter no había pensado en nada. Su sentido arácnido le hormigueaba. Así que miró a Cindy, y Cindy miró a Felicia. Puede que hayamos percibido algo. Peter, podría ser tu padre. No, es improbable. Es improbable que fuera un tótem araña. No creo que Shield fallara en algo como un análisis de sangre. Peter negó con la cabeza y luego confirmó algo. Pero si ese es el caso, entonces el supuesto compañero de mi padre podría haber sido un tótem araña. Felicia quedó momentáneamente desconcertada. Después de que Peter y Cindy intercambiaran una mirada, tomaron una decisión. Volveremos esta noche. Nos pondremos nuestros trajes y averiguaremos exactamente qué es lo que activa el sentido arácnido cuando no hay nadie alrededor. Peter estaba casi impaciente. Quería saber exactamente qué había descubierto su padre. Esperó con una expectación apenas contenida hasta que anocheció, y luego, amparado por la oscuridad, se puso su traje negro. Se movió entre los edificios para determinar con precisión dónde se activaba su sentido arácnido. Tras confirmar la intensidad de la señal con Cindy, localizaron inmediatamente el objetivo, abrieron una tapa de alcantarilla cercana y saltaron. Felicia los seguía de cerca. Avanzaron encorvados por las alcantarillas hasta llegar a una esquina. Peter golpeó la pared de la alcantarilla, luego apartó los ladrillos de una patada y se metió dentro. Delante había un túnel con claros indicios de excavación. En cuanto tocó el túnel, comprendió por qué Shield no había podido encontrar ese lugar. En realidad, aquí hay una barrera mágica, Peter murmuró mientras abría paso. Avanzaron encorvados por el túnel hasta que finalmente se abrió al final, y el sentido arácnido de los dos tótems arácnidos se apagó en ese instante. Una luz apareció inexplicablemente en la oscuridad circundante, iluminando aquellas ruinas romanas antiguas que habían permanecido enterradas bajo tierra durante más de 1000 años. Felicia sintió un escalofrío de pavor al ver densos grupos de arañas por todas partes. Estas arañas lobo tarantola, de unos 10 centímetros de largo, no tejían telarañas, sino que se agrupaban en grandes cantidades, retirándose como una marea al aparecer la luz. Aunque soy Spider-Man, tengo que decir que esto da bastante miedo. Mientras Peter hablaba, miró fijamente al vacío. Allí se alzaban dos estatuas. Una era la de una joven vestida con atuendos del antiguo Egipto. Peter la había visto mientras estudiaba magia. Era Nate, la diosa del tejido. Observó una inscripción que brillaba bajo la estatua divina y, sin darse cuenta, leyó en voz alta el texto que no reconocía. La tejedora de la red del destino. Su madre se apropió indebidamente de su nombre y se convirtió en la madre de los dioses del Nilo. ¿Eso significaba que Nate, la madre de los dioses de la mitología egipcia, era en realidad Gea? Tenía sentido. La Gea del universo Marvel era básicamente la madre de los dioses en todas las mitologías, y poseía una gran cantidad de nombres alternativos. La otra estatua divina era la de un hombre corpulento con vestimenta de África Occidental. Casualmente, Pedro también lo había visto, e incluso le había dado una paliza. El primer tótem araña, el dios de las mentiras y los cuentos. Él difundió el conocimiento del tótem araña por toda la red del destino. Peter dio un paso atrás. Comprendió lo que era aquel lugar. Este es un templo donde los tótems araña rinden culto a Nate y a Nancy. 404. Capítulo 404. Un camino parte, otro llega. El resultado es que no obtuvimos ninguna respuesta. Al contrario, nos surgieron aún más preguntas, dijo Peter mientras abría la tapa de la alcantarilla y saltaba. Luego se inclinó para ayudar a Cindy a subir, continuando su reflexión. Sabemos más o menos que la razón por la que mi padre pudo desarrollar las arañas genéticamente modificadas probablemente se debió a la obtención de algún tipo de tótem araña. Quiero decir, la ayuda de un individuo con poderes arácnidos. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos investigando. Miró a Felicia, que venía detrás, y le tendió la mano para ayudarla a subir. Mientras Felicia salía, respondió. A menos que Hydra sea igual que tu padre. Peter se quedó paralizado. ¿Qué dijiste? Quiero decir, a menos que Hydra sea como tu padre. Su fuente de poder no es alguna ideología del Tercer Reich ni tecnología que desafíe a los dioses, sino más bien como tus habilidades arácnidas. Provienen de un grupo de dioses o algo similar, y tu padre lo descubrió.
Después de que Felicia terminó, notó que Peter estaba parado aturdido en el sitio y se dio cuenta de algo. Espera, no creerás realmente que sea así, ¿verdad? No es del todo imposible, ya sea en el universo cinematográfico de Marvel o en el universo de los cómics, la fuerza detrás de Hydra nunca fue tan simple. En el UN, el origen de Hydra fue el inhumano Ibe. Después de que Ibe liderara a los inhumanos para derrocar el dominio Kree, fue exiliado por los de su especie debido a su excesiva crueldad, y sus seguidores fundaron la primera versión de Hydra. Los cómics eran aún más complejos. El origen de Hydra se remonta a un artefacto divino perteneciente al gran héroe Imhotep, la lanza de Imhotep. Esta arma de fe, tras corromperse, dio origen al prototipo de Hydra, y finalmente fue obtenida por el fundador de Hydra, el barón Strucker, durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, este universo era claramente diferente. Para empezar, tanto en los registros históricos como en los recuerdos del capitán, la Hydra de la Tierra, 616 surgió de una rama de las SS del Tercer Reich, fundada para satisfacer la extraña obsesión del Führer con la tecnología sobrenatural y anacrónica. En cuanto a lo que se ocultaba tras todo aquello, por el momento permanecía desconocido. Pero no cabía duda de que, a juzgar por su desempeño actual, los orígenes de Hydra eran mucho más antiguos que el Tercer Reich. No era imposible que existiera algo más detrás de ellos. También era posible que Richard Parker, a través de sus investigaciones, hubiera descubierto algún poder divino oculto tras Hydra, lo que provocó que la organización lo silenciara. Maldita sea. ¿Por qué en Marvel todo siempre involucra fantasmas, dioses y líos sobrenaturales? Peter suspiró con resignación. En cualquier caso, sus asuntos en Taranto estaban prácticamente concluidos. Descansarían allí esa noche y regresarían al grupo principal al día siguiente para continuar su recorrido y enfrentarse a los elementales. Además, incluso si le contara esta hipótesis a Nick Fury, no sería de mucha utilidad. A menos que se pudiera profundizar lo suficiente en esta información como para desmantelar directamente a Hydra, por el momento era información inútil. Pero lo que Peter desconocía era que, poco después de abandonar el templo, las arañas volvieron a invadir la estatua. Simultáneamente, apareció una figura que restauró la pared de la alcantarilla que él había roto, devolviéndola a su estado original. Sabía aún menos que, pocas horas después de partir de Taranto en el avión de transporte de Wilpack al día siguiente, el capitán y Logan llegaron. Tras llegar a Taranto en sus motocicletas, el capitán recibió noticias de la partida de Spider-Man y se topó con un enemigo. La buena noticia es que no tenemos que preocuparnos por el niño. Ya se fue. La mala noticia es que parece que los invitados que estábamos esperando han llegado. ¿Lo sueles? No. El capitán, sin escudo, sacó su fiel cuchillo de combate y su pistola de 9 milímetros, saltando rápidamente de la moto para esconderse entre la maleza cercana. Me siento como si estuviera de vuelta en el campo de batalla. Logan no reaccionó a tiempo. Un disparo impactó en el depósito de combustible de su motocicleta y, al rodar hacia un lado, quedó envuelto en llamas. El capitán contó unos segundos mentalmente y de repente sintió que algo andaba mal. Tras dar una vuelta, un hombre con una máscara de calavera y una capa blanca casi lo empaló con una espada. Anthony Masters. Te conozco. Taskmaster. El capitán esquivó el ataque y miró al hombre que sostenía un escudo en una mano y una espada en la otra. Eres un antiguo instructor de S.H.I.E.L.D. ¿Por qué trabajas ahora para los enemigos de S.H.I.E.L.D.? Y el hombre que está detrás de ti, ese es el legendario soldado de invierno, ¿verdad? A lo lejos, se divisaba una figura. Vestido completamente de negro, era difícil distinguirlo con claridad, pero el capitán sintió instintivamente que se trataba de Bucky. Qué interesante. No te recuerdo. Parece que no eres un agente al que yo haya entrenado. Fury está muy equivocado si cree que vosotros, los novatos, podéis marcar la diferencia. Tal vez. El capitán disparó rápidamente contra Taskmaster mientras se abalanzaba sobre él. Taskmaster calculó su movimiento, preparándose para darle una patada, pero no esperaba que el hombre que se le echaba encima fuera un supersoldado. Su velocidad era mucho mayor de lo que había previsto, y el capitán agarró el escudo con la mano de inmediato. A lo lejos, el soldado de invierno, empuñando un lanzagranadas, se acercaba sigilosamente. Originalmente había apuntado al capitán, pero algo más que ardía cerca llamó su atención. Solo entonces se dio cuenta de que el hombre que debería haber muerto estaba de pie, con el cuerpo aún envuelto en llamas. El soldado de invierno le disparó varias granadas seguidas casi al instante. Ya veo. ¿Un individuo mejorado? Al ver esto, Taskmaster pareció comprender algo y soltó una risa fría. Lamentablemente, la fuerza por sí sola no gana una pelea. Déjame enseñarte lo que es la verdadera habilidad en combate. El capitán observó cómo el capataz que tenía delante envainaba su espada, se echaba el escudo a la espalda e imitaba al capitán sacando un cuchillo de combate y una pistola. Dejó escapar un suspiro de impotencia. ¿Hablas en serio? Ignorando la constante regeneración de Logan, el capitán se abalanzó de inmediato sobre Taskmaster para intercambiar golpes, aprovechando cualquier oportunidad para dispararle.
Taskmaster asimiló rápidamente las características del estilo de lucha del capitán, aprendiendo sus técnicas de combate mientras ambos se enfrascaban en una escaramuza a alta velocidad. Solo entonces Taskmaster se dio cuenta de que algo andaba mal. El hombre que tenía delante no era solo un ser mejorado. Sus habilidades de combate eran excepcionales. ¿De dónde había sacado furia a alguien así? Pero aquí terminó. Ya había analizado los datos físicos de este hombre y todas sus técnicas de combate. Ahora, cada uno de los movimientos del oponente estaba dentro de sus cálculos. No necesitaba ningún otro medio para resolver esto, vio al hombre que tenía delante esquivar el ataque. Entonces, un hombre en llamas apareció frente a él. Como dijimos antes, me quedo con el soldado de invierno. El capitán miró a Logan, que había recuperado la movilidad, y solo pronunció esa frase. Taskmaster se mantuvo alerta, preparado para imitar una vez más el estilo de lucha del hombre que tenía delante. Entonces vio las garras que salían de las manos del hombre. Tonterías. 405. Capítulo 405. Olvídate de Spider-Man, el Capitán América acaba de entrar a la casa. Taskmaster jamás esperó que con quien tuviera que lidiar sería con Wolverine. Como genio dotado de reflejos fotográficos, Anthony Masters tenía la capacidad de replicar a la perfección los movimientos físicos de cualquier objetivo. Esta habilidad lo convirtió en uno de los pocos agentes de campo de nivel 7 de S.H.I.E.L.D. Mediante grabaciones de vídeo, había estudiado las capacidades de combate de numerosos superhéroes, entre ellos el Capitán América, Daredevil, Iron Fist y el Wolverine que tenía delante. En un escenario típico, Taskmaster tenía margen de maniobra contra individuos con superpoderes comunes, o incluso contra un héroe como Spider-Man que se contenía para evitar matar. Incluso podía encontrar oportunidades para derrotarlos o jugar con ellos. Pero lidiar con Wolverine era verdaderamente repugnante. Wolverine poseía una fuerza sobrehumana, pero era manejable. Taskmaster lidiaba con superhumanos a diario y había aprendido a usar la técnica contra la fuerza bruta. Wolverine tenía una velocidad sobrehumana, lo cual también era adecuado. Los reflejos y el cuerpo de Taskmaster estaban entrenados hasta el punto de poder interceptar los ataques del otro. El esqueleto de adamantium de Wolverine y sus habilidades de combate bestiales también tenían solución. Para lo primero, solo necesitaba las armas adecuadas. Para lo segundo, hacía tiempo que había memorizado los patrones y podía predecirlos con precisión. Sin embargo, el estilo de Wolverine de intercambiar 1000 puntos de salud por 12.000 puntos de daño era muy difícil de manejar. De todos modos, puedo regenerarme indefinidamente, así que haz lo que quieras. Ojalá esto fuera una emboscada. No traje armas de adamantium ni redes de captura. Al ver a Logan agazapado en el suelo como un animal, Taskmaster maldijo para sus adentros. Esquivó con agilidad el ataque de Logan y alzó la mano, disparando sin cesar su pistola de 9 milímetros. Guardó su cuchillo de combate y vació el cargador, pero nada impidió que Wolverine se girara y se abalanzara sobre él una vez más. Tal vez puedas probar esto. Taskmaster sacó rápidamente un arco y una flecha plegables de su cintura y disparó una flecha directamente a la frente de Logan. Sabía exactamente cuál sería el siguiente movimiento de Wolverine. Wolverine tenía un cierto instinto salvaje. Si bien no era tan sobrenatural como el de Spider-Man, era suficiente para esquivar o bloquear amenazas por intuición. Entonces, elegirás bloquear o esquivar. En realidad, no hubo diferencia. La flecha disparada explotó al instante, transformándose en una bola con esferas en ambos extremos. Al percibir la presencia de Logan, la bola se adhirió a sus piernas. Logan se dio cuenta a tiempo, así que, en cuanto vio que no podía quitársela de encima, intentó cortar los cables. Mientras tanto, Taskmaster ya le había clavado varios dardos envenenados en el cuerpo a Logan. Un sedante lo suficientemente fuerte como para noquear a un león. Claro que, teniendo en cuenta tu metabolismo, probablemente solo te deje aturdido durante unas decenas de segundos, dijo Taskmaster, propinándole una fuerte patada en el abdomen a Logan. Pero eso me basta para tener ventaja. Quizás no sea tan fácil, amigo. Logan agarró la pierna de Taskmaster y sonrió. La expresión de Taskmaster se tensó. Rodeó la cintura de Logan con ambos brazos y se lanzó hacia atrás con fuerza. Tus acciones ya estaban dentro de mis predicciones. Taskmaster aplicó un suplex, estrellando a Wolverine, de entre 225 y 270 kilos, contra el suelo, y luego desenvainó la espada larga que llevaba en la cintura. Encontrarme contigo en una escaramuza fortuita es, sin duda, problemático, Wolverine, pero te conozco a la perfección. Puedo ejecutar todos los contraataques pertinentes con la mayor rapidez. ¿Es eso así? Logan, derribado al suelo, lanzó una patada con ambas piernas, pero Taskmaster anticipó el movimiento y lo esquivó con una voltereta hacia atrás. Logan se puso de pie de un salto y miró a Taskmaster con una sonrisa de suficiencia. ¿También calculaste esto? Taskmaster vio el escudo de aleación que sostenía Logan. Se palpó la espalda y de repente se dio cuenta de que las cosas habían salido terriblemente mal. ¿Usó Wolverine un escudo? Sin duda, no. Entonces, ¿para quién sostenía ese escudo?
Cuando Logan blandió el escudo en un arco completo y lo lanzó por los aires con todas sus fuerzas, el agente de S.H.I.E.L.D. que había estado tendido al borde de la carretera en un feroz tiroteo con el soldado de invierno estalló de repente. Atrapó el escudo, cambiando por completo su estilo respecto al hombre que se escondía en la hierba momentos antes, y se lanzó de cabeza contra el soldado de invierno. Aunque no era el mismo escudo, en el momento en que vio esa postura de correr con el escudo, Taskmaster se dio cuenta de la gravedad de la situación. ¡Oh no! Ese es Steve Rogers. Oye, cabeza hueca, creo que te has equivocado en el orden de los pasos. Las garras de Logan arañaron el rostro de Taskmaster. Su máscara se rasgó y cayó, dejando al descubierto un rostro de ascendencia de Oriente Medio. Acto seguido, Taskmaster empuñó su espada larga con ambas manos. Bueno, la situación había cambiado. La persona que supervisaba la batalla también parecía sorprendida y tensa, e inmediatamente dio una orden a Taskmaster. Retírense inmediatamente. Si bien estoy completamente de acuerdo, ¿por qué? Taskmaster preguntó retóricamente mientras alzaba su espada para bloquear un tajo de Wolverine, y luego miró hacia el otro lado. Para entonces, el capitán ya se había quitado la máscara. Esperando a que el soldado de invierno disparara una granada, usó hábilmente el escudo para atrapar el proyectil, lo lanzó para que explotara junto con la granada en el aire y luego lo atrapó al caer, aterrizando justo frente al soldado de invierno. Bucky. Soy yo. Steve. El capitán, al avanzar a toda velocidad, vio cómo el soldado de invierno enmascarado estrellaba su lanzagranadas contra el escudo sin mostrar piedad ni reconocimiento alguno. Steve se agachó para esquivar una patada baja y hacerlo tropezar, pero el soldado de invierno permaneció inmóvil tras el impacto. El capitán miró al soldado de invierno, quien golpeó con el puño el escudo de aleación. El brazo metálico impactó con un estruendo violento. Apretando los dientes, el capitán empujó con fuerza, apartando al soldado de invierno. Este último simplemente retrocedió un paso antes de sacar un cuchillo y caminar hacia el capitán. ¡Alto! Bucky. Bloqueando el cuchillo con su escudo, el capitán se acercó al cuerpo del soldado de invierno para impedir que la mano izquierda lo alcanzara en el abdomen, mientras le sujetaba la pierna para inmovilizarlo. El soldado de invierno agarró el escudo con su brazo mecánico izquierdo, intentando limitar el movimiento del capitán al girarlo, mientras el cuchillo en su mano derecha se preparaba para apuñalarlo. El capitán le propinó un cabezazo inesperado en la frente al soldado de invierno, obligándolo finalmente a aflojar su agarre. Acto seguido, le asestó una patada giratoria en la cabeza, le quitó la máscara y examinó su rostro. Efectivamente, era Bucky Barnes. Eres James Buchanan Barnes, nacido el 10 de marzo de 1917. Eres el mayor de 4 hermanos. Tu familia vivía en Hell's Kitchen, ¿recuerdas? Cuando tenías 13 años, viste a un chico un año menor que tú siendo golpeado por un matón de su orfanato en el callejón detrás de un teatro. Interviniste para ayudarlo. El soldado de invierno pareció aturdirse por un instante antes de lanzar el cuchillo al capitán. Steve lo bloqueó con su escudo y continuó. Antes de que cumplieras la mayoría de edad, ganaste el campeonato de boxeo de peso medio de la IMCA 3 veces, ¿recuerdas? Ese niño pequeño te animó en cada una de las ocasiones. Agarró el escudo por ambos extremos y se lo estrelló en la cara al soldado de invierno. Te alistaste después de Pearl Harbor en 1941 y te asignaron al 107 Regimiento de Infantería en 1943, ¿recuerdas? Estabas en la misma unidad que el padre de ese chico. El soldado de invierno, visiblemente repelido, miró al hombre que tenía delante y finalmente formuló una pregunta con confusión. ¿Quién eres? El capitán estaba a punto de continuar cuando una ráfaga de ametralladora lo obligó a lanzarse a un lado. Apareció un Kinghead de lealtad desconocida, y varios soldados de operaciones especiales descendieron, bloqueando el paso al soldado de invierno y sujetándolo a un cable que colgaba de la aeronave. Quizás por segunda vez desde que despertó, el capitán profirió una maldición. Al diablo contigo. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menzi 406. Capítulo 406. Excalibur contra los nuevos elementales. Mientras Peter y sus compañeros se dirigían a Nápoles para reunirse con el grupo principal, la organización Excalibur finalmente sufrió el tan esperado ataque de los elementales. Para ser justos, si bien el Reino Unido no era tan grande como Estados Unidos y los londinenses no eran tan propensos a realizar acrobacias elaboradas como los neoyorquinos, la delincuencia en Gran Bretaña seguía siendo rampante. Sin embargo, el equipo había dejado de lado sus problemas internos para ocuparse primero de los elementales, ya que este grupo de criminales europeos estaba resultando ser un verdadero quebradero de cabeza. Los elementales son seres etéreos. Quizás por eso aún no han atacado Londres. Saben que tenemos los medios para enfrentarnos a ellos. Brian Braddock, también conocido como Capitán Britannia, era todavía un estudiante universitario. Sin embargo, como líder de Excalibur, debía idear una estrategia para contrarrestar al enemigo. ¿A quién les falta? El que representa el elemento fuego fue capturado por Spider-Man.
En otras palabras, solo tenemos que ocuparnos de 3 de ellos. Eso funciona. Dado que Dane no puede actuar como combatiente principal en esta pelea, el formato de 3 contra 3 la convierte en un combate justo. Por alguna razón, Shield no les había informado de la existencia de Jimamont. El Dane al que se refería era Dane Whitman, el caballero negro del escuadrón Excalibur. No poseía superpoderes innatos, sino que se basaba en su maestría con la espada y su excelente habilidad ecuestre. Sin embargo, el caballero negro poseía la espada de ébano, una espada maldita que se decía que era la contraparte de la Excalibur del rey Arturo. Esta poderosa espada mágica era indestructible y capaz de desviar casi cualquier ataque mágico. Además, Merlin, el creador de la espada, había encantado la espada de ébano para asegurar que, por muy graves que fueran las heridas de quien la empuñara, este no moriría. Si bien la mejor forma de combatir a los elementales era con magia, el caballero negro no era un hechicero. Simplemente poseía un vasto conocimiento mágico y una espada mágica. Dado que los elementales luchaban controlando los elementos físicos, el estilo de combate directo del caballero negro resultaba claramente inadecuado para este encuentro. Betsy Braddock, conocida como Psylocke, era telépata y una de las superheroínas más idóneas para enfrentarse a los elementales. Sería la principal encargada de arrestarlos o, si fuera necesario, eliminarlos. El Capitán Britannia confiaría en su fuerza sobrehumana, coordinándose con su compañera cambiaformas, Megan, para mantener ocupados a los avatares físicos de los elementales. En cuanto al Caballero Negro, su trabajo consistía en proteger a los estudiantes. Una vez finalizadas las misiones, el escuadrón Excalibur se ocultó entre las sombras, a la espera del enemigo. Y, efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que Psylocke percibiera la presencia de los adversarios. En Nápoles, los estudiantes presenciaron una vez más la llegada de su viejo amigo. La enorme tormenta de arena que habían encontrado por primera vez en Lisboa volvió a azotar la ciudad, oscureciendo el cielo. Como en sus apariciones anteriores, los elementales hicieron una entrada grandiosa y teatral. Pero todo era un espectáculo. Gwen miró a Peter, el LMD, modelo de vida señuelo, que estaba a su lado con una mezcla de preocupación e irritación. Le molestaba que fuera un robot biónico, lo que significaba que obviamente no podía salir con él. El problema, sin embargo, era que Cindy, que también formaba parte del grupo, ahora era una LMD. 2 robots biónicos sí podían tener una relación. Y seguramente todos los demás pensaron que esos eran los verdaderos Peter y Cindy. Lo que sea. Gwen suspiró con impotencia, sintiendo una vez más la frustración de tener superpoderes sin una resistencia física sobrehumana. Obedientemente, buscó un lugar donde esconderse, mirando a los 2 LMD con preocupación, no por afecto, sino por el temor de que si los robots eran atacados, su exposición causaría un desastre mayúsculo. Por suerte, esta vez los elementales no iban tras Spider-Man. La manada salvaje dio el primer paso. Para confundir a sus oponentes, no se retiraron de inmediato. En las calles y callejones de Nápoles, apareció un gran número de soldados de la manada salvaje, bien preparados y armados. Apuntaron a sus objetivos y comenzaron a disparar proyectiles de lluvia artificial. Mientras se acumulaban nubes oscuras, comenzó a llover torrencialmente. Sin embargo, ni una sola gota cayó en la tormenta de arena. En cambio, el agua se condensó en un gigantesco gigante de agua que se alzaba entre las arenas arremolinadas. La manada salvaje disparó entonces proyectiles vibratorios contra el gigante de agua, pero las violentas ráfagas de viento los desviaron. Pronto, un gigante compuesto por un tornado giratorio apareció en medio de la tormenta de arena junto a la entidad acuática. Entonces, un hombre cubierto de llamas entró en el campo de batalla, flotando entre los 2 gigantes y el rostro gigantesco formado en la tormenta de arena. Creía que solo quedaban 3, ¿de dónde salió el cuarto? Murmuró el Capitán Britannia con impotencia. Respiró hondo y llamó a sus compañeros. Dane, protege a los estudiantes. Megan, ven conmigo a encargarte de esos tipos. Betsy, busca el momento oportuno para atacar la mente de uno de ellos. Muy bien, todos, vamos. Los elementales seguían esperando a que apareciera Spider-Man, pero en su lugar vieron salir corriendo a un hombre con la bandera británica. Tras un momento de confusión, Sandman se transformó en forma humanoide y se acercó al hombre. ¿Vas a dejarlo alguna vez? El Capitán Britannia estaba atónito. ¿Perdón? Ya era bastante malo llevar la bandera británica la última vez, pero ahora ni siquiera llevas casco. Debido a que el traje de araña británica que Peter había usado como disfraz anteriormente era tan similar al uniforme del Capitán Britannia, los 3 elementales supusieron que Spider-Man simplemente estaba haciendo otra broma. Confundido, el Capitán Britannia replicó. Basta. No sé con quién me estás confundiendo, villano, pero te enfrentas al Capitán Britannia. ¿Vale? ¿Quieres jugar? Juguemos. La furia se apoderó del corazón de Sandman mientras manifestaba un puño gigantesco y lo lanzaba contra el Capitán Britannia. Brian respiró hondo y golpeó el puño de arena gigante. Acompañado por la vibración a alta velocidad de su brazo, la extremidad de Sandman se desmoronó al instante. Entonces, Brian se lanzó como una bala de cañón hacia Hydro-Man.
Sobresaltado, Hydro-Man manipuló el agua, convirtiéndola en cuchillas giratorias en el aire para destrozar al Capitán Britannia. Sin embargo, el cuerpo indestructible de Brian atravesó las aspas giratorias de agua. Se estrelló directamente contra el centro del cuerpo de Hydro-Man, provocando que la entidad explotara desde dentro. Luego, observó cómo el agua en el aire comenzaba a reformarse, adoptando una forma humana. Este tipo no es Spider-Man. Hydro-Man fue el primero en darse cuenta. Observó fijamente a su oponente y comentó: está protegido por un campo de fuerza invisible. No puedo lograr que el agua penetre en su entorno. La arena tampoco puede acercarse a él, añadió Sandman. Ahora estaba seguro de que el hombre que tenían delante era el mismísimo Capitán Britannia, no Spider-Man. ¿Y dónde estaba Spider-Man? En ese preciso instante, Peter aún no había llegado a Nápoles. Según el plan, se encontraban atracados en un carguero de Wilpack en el Mediterráneo, el mismo lugar donde Molten Man estaba retenido. Casualmente, un equipo de infiltración de Hydra acababa de comenzar su intento de rescatar a Molten Man. 407. Capítulo 407. Operación Rescate del Hombre Fundido. La batalla entre Excalibur y los elementales continuó. Tras el movimiento del Capitán Britannia, Megan, otra integrante del equipo, se transformó en agua con conciencia y comenzó a forcejear con Hydro-Man por el control del cuerpo de agua. La batalla quedó instantáneamente en un punto muerto. Mientras tanto, los estudiantes que habían llegado a Nápoles presenciaron en directo un enfrentamiento entre superhéroes y supervillanos europeos locales. Si se considerara a los británicos como europeos, claro está. Spider-Man, sin perder de vista la batalla, siguió el plan preestablecido y llegó a la base temporal de Wilpack. Sacó su traje Velocity personalizado y se lo puso. Dado que ya se había enfrentado a Molten Man la vez anterior, planeaba enfrentarse a Cyclone en esta ocasión. Justo cuando Peter se estaba poniendo su traje, su sentido arácnido se activó repentinamente. Miró a su alrededor, se quitó el traje Velocity, salió y encontró a Sylvia, que estaba tomando un café. ¿Qué pasa? ¿Listos para salir? No, todo lo contrario. Algo está pasando en tu nave. Puede que haya problemas con el hombre fundido. Las palabras de Spider-Man pusieron a Sylvia en estado de alerta máxima. Inmediatamente condujo a Spider-Man hacia la habitación donde retenían a Molten Man, al tiempo que ordenaba a todo el personal de Wilpack que se pusiera en alerta y avisaba a Silky Black Cat. Luego, miró a Spider-Man. Gracias por el dato. Sinceramente, confías demasiado en nosotros. No confío en ti, Spider-Man. Además, aunque al final no pase nada, solo supone un poco de trabajo extra para todos. Lo importante es garantizar la seguridad del prisionero. En ese momento, el hombre fundido, confinado en su celda, reflexionaba sobre su vida. Esta jaula, reforzada mágicamente, mantenía su forma espiritual en un estado translúcido y visible. Todos los días, miembros de la manada salvaje venían a interrogarlo en busca de información, pero sin importar lo que le preguntaran, él no decía ni una palabra. Ahora Sylvia comprendía por qué el hombre fundido permanecía en silencio. Debía de tener algún tipo de acuerdo tácito con el cerebro detrás de todo para asegurar su rescate. Pensando en esto, Sylvia puso su guardia al máximo. Al mismo tiempo, Felicia, que había recibido el mensaje y se dirigía hacia la bodega donde se encontraba la jaula, oyó de repente un sonido muy ominoso proveniente del costado del casco. Inmediatamente retrocedió para esquivarlo, observando cómo un puño atravesaba la pared de la cabina y la abría. Un hombre musculoso con un traje ajustado azul y negro entró. Mientras Felicia observaba a los demás que lo seguían, se sorprendió al ver un rostro familiar. Sidewinder. Serpent Solutions. Pensaba que ustedes se dedicaban al negocio legítimo de la seguridad. Mientras Felicia hablaba, se hizo a un lado. Sabía que no podía garantizar la victoria contra ese grupo ella sola, así que su prioridad era escabullirse, reagruparse y decirle a Spider-Man que los atacantes eran la Sociedad Serpiente. Por supuesto, no hacían falta palabras. Simultáneamente, un gran número de humanos modificados genéticamente de la Sociedad Serpiente habían entrado en la nave desde distintos rincones, utilizando sus respectivos métodos. Sylvia pronto recibió notificaciones e información. Sin embargo, un problema aún mayor se cernía sobre ellos. Acompañado de una nube de humo verde, un grupo apareció frente a Sylvia y Peter. Peter se sorprendió bastante al ver al recién llegado, aunque, en retrospectiva, le pareció perfectamente lógico. Madame Hydra. No esperaba que estuviera involucrada en esto. ¿Cuánto tiempo sin verte, Spider-Man? Nuestra empresa cerró un trato. Al fin y al cabo, para lidiar con una empresa de seguridad con una capacidad de combate extraordinaria, hay que contratar a otra empresa de seguridad. Madame Hydra esbozó una sonrisa. Lo siento mucho, pero mucha gente está interesada en el proyecto del supersoldado. Tú lo sabes mejor que nadie, ¿verdad? Incluso ahora, la Sociedad Serpiente no tenía intención de revelarse como la fachada de Hydra, a pesar de que su participación en experimentos ilegales con humanos se había confirmado prácticamente durante el incidente del suero del supersoldado. Pero eso era asunto del Pentágono.
Mientras mantuvieran la apariencia del gobierno estadounidense, podían presentarse como tal. Esta vez probablemente fue lo mismo. Así que esto es simplemente un caso de estadounidenses peleando entre sí. Tras escuchar la explicación, Silvia añadió un comentario, apuntando con su arma a la mujer que tenía delante y a los 7 u 8 grotescos humanos aumentados que estaban detrás. Espero que Nick Fury nos reembolse el coste de las reparaciones de esta nave. Sociedad Serpiente, rescaten a nuestro cliente. Madame Hydra golpeó el suelo con su látigo. Inmediatamente, el grupo de la Sociedad Serpiente cargó. Solo unos pocos soldados de Wilpack y Spider-Man estaban allí para defender. Peter se lanzó hacia adelante, encontrándose cara a cara con un viejo rival. Oh, hola, te recuerdo. ¿Te llamas? Lo había olvidado. Al ver a la mujer con cuchillas metálicas en las manos, Peter le pegó un mechón de telaraña en la cara, la levantó de un tirón y la estrelló contra otro miembro de la Sociedad Serpiente. Entonces, un miembro que nunca antes había visto se abalanzó sobre él. Comenzó a agrandarse como Ant-Man, creciendo de casi 2 metros a unos 3, antes de lanzar un puñetazo contra Peter. Peter retrocedió de un salto y usó una telaraña para adherirse al cuerpo del oponente. El puño del hombre se estrelló contra el suelo, dejando una huella en el casco de acero, mientras que un gas corrosivo se liberaba a su alrededor. Enfréntate a mí, Spider-Man. Soy Puzzler. ¿Qué? Perdón, no te oí. La bioelectricidad recorrió la telaraña que sujetaba a Puzzler, liberando una enorme cantidad de corriente que lo dejó inconsciente al instante. Tu micrófono está saturado, amigo. La próxima vez, prueba con un efecto con mejor corriente. Impidan que libere a Molten Man. Silvia tomó una decisión en una fracción de segundo. Mientras hablaba, se dirigió hacia Madame Hydra, que se disponía a liberar a Molten Man. La mujer portaba un maletín metálico. Era obvio que contenía el metal líquido utilizado para remodelar el cuerpo de Molten Man. No se le podía permitir tener éxito. La amenaza del hombre fundido era mayor que la suma de todos esos humanos modificados. Sin embargo, un miembro de la Sociedad Serpiente, cuyas piernas habían sido modificadas para formar una cola de serpiente, se enroscó alrededor de Silvia como una serpiente. Hola, preciosa. Planes. La armadura de la manada salvaje emitió una descarga eléctrica de alta intensidad, dejando a la serpiente desplomada en el suelo. Silvia miró a Madame Hydra sin rodeos. Señora, le sugiero que se detenga de inmediato. De lo contrario, no conseguirá nada de lo que desea. ¿Es eso así? Madame Hydra se volvió hacia Silvia con gran interés, y una energía mágica verde apareció en sus manos. ¿Y cómo piensas detenerme, niña? Silvia alzó su arma, apuntó a Madame Hydra y apretó el gatillo. El arma no se disparó, pero la jaula del hombre fundido emitió un resplandor brillante. Entonces, el hombre fundido lanzó un aullido desgarrador. Madame Hydra miró a Silvia sorprendida, pero no se detuvo. Colocó su mano directamente sobre la puerta de la jaula y la abrió de golpe. Silvia fue más rápida que ella. El resplandor ya había erradicado por completo la forma espiritual del hombre fundido. Eres más decidida de lo que pensaba, pequeña. Madame Hydra retiró la mano, que estaba gravemente quemada, y esbozó una sonrisa. Te recordaré. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menzi 408. Capítulo 408. Ve a atrapar a otro. Peter, por supuesto, sabía que la jaula donde estaba recluido el hombre fundido estaba equipada con un dispositivo capaz de borrar por completo los cuerpos espirituales. De hecho, él mismo lo diseñó. Desde el principio, él y Silver Sable habían previsto que la oposición podría intentar una fuga, así que lo instalaron como medida de seguridad. Sin embargo, en el plan de Peter, el dispositivo estaba pensado más como elemento disuasorio que como herramienta funcional. Su propósito principal era intimidar a los enemigos y advertirles que no intentaran un rescate. Claro que, si la situación se volvía realmente insostenible, Silver Sable, naturalmente, pulsaría ese botón. Lo que pasaba era que ni Peter ni Silver Sable esperaban que Madame Hydra fuera tan decidida. Había optado por abrir la puerta directamente. Y entonces ella huyó. Parece que me perdí un buen espectáculo. Black Cat llegó al lugar y, alzando una ceja, observó a los miembros de la Sociedad Serpiente esparcidos por el suelo. El hechizo de teletransportación de Madame Hydra parecía tener limitaciones. Solo aquellos que permanecían conscientes habían sido transportados. Los demás seguían allí, inmóviles. Peter no recordaba que Madame Hydra fuera capaz de hacer magia en los cómics. Si bien había obtenido longevidad gracias a Stone, se suponía que no era una hechicera. Parecía que los parámetros de este universo habían sido modificados una vez más. Felicia miró entonces hacia la jaula abierta. Esa persona era, situación de emergencia. Tenía que impedir el rescate del prisionero, así que neutralicé al convicto con antelación, declaró fríamente Silver Sable. Felicia arqueó una ceja. La manada salvaje realmente hacía honor a sus orígenes como fuerza militar de origen ruso. Su lógica era coherente. Si matas al prisionero antes de que el enemigo pueda rescatarlo, te aseguras de que la fuga fracase.
Silver Sable ignoró a Felicia. En cambio, recibió buenas noticias a través de su auricular. Silk había ayudado a los soldados de la manada salvaje a eliminar a 3 miembros más de la Sociedad Serpiente. Esta incursión le había costado a la sociedad 7 u 8 miembros en total. Estos ingresos se consideraban ingresos extra. Venderlos posteriormente a Shield reportaría una suma considerable de dinero. En cualquier caso, el problema aquí está resuelto por ahora. Nos haremos cargo de estos cyborgs. El casco tiene una fuga, pero no hasta el punto de zozobrar. Ahora es la oportunidad perfecta. Esas plagas no volverán a interferir. Mientras hablaba, Silver Sable usó la culata de su rifle para propinar un fuerte golpe en la cabeza a un miembro de la Sociedad Serpiente que yacía en el suelo. Luego miró a Spider-Man. Ve a hacer lo que tengas que hacer, Spider-Man. Da la casualidad de que nos falta un prisionero para interrogar. Te prepararé una nueva jaula. Peter miró fijamente la jaula en silencio y luego dejó escapar un suspiro de impotencia. De acuerdo. Solo espero que la Sociedad Serpiente y quien quiera que esté detrás de ellos aprendan la lección. Lo dudo. Dado que no muestran piedad ni siquiera con sus propios camaradas, no podemos esperar que se contengan la próxima vez, aclaró Silver Sable. Tenemos que estar preparados. Volverán a hacerlo. De hecho, es muy probable que hayan venido con el único propósito de silenciarlo. Peter levantó la vista. Afuera, Excalibur estaba inmersa en una feroz batalla contra los elementales. Entonces me temo que no podemos limitarnos a enfrentarnos a los elementales. Tenemos que sacar al enemigo que los sigue a la luz. Mírame, villano. El Capitán Britannia golpeó a Jimamon con el puño, haciendo que la antorcha humana en llamas saliera volando. Simultáneamente, Megan se transformó en un elemental de fuego, cristalizando el polvo controlado por Sandman. En las sombras, Psylocke, interpretada por Elizabeth Braddock, intentaba constantemente leer los pensamientos de los 4 enemigos, lista para lanzar un ataque psíquico en cualquier momento. Sin embargo, como telépata, no poseía el poder bruto del Profesor Décimo ni de la Reina Blanca. Dado que 3 de los elementales eran entidades espirituales con fuertes habilidades telepáticas, tuvo que esperar el momento oportuno para asestar un golpe devastador. En cuanto a la antorcha humana original, Jimamon era un androide bioorgánico. Tras las mejoras modernas realizadas por Hydra, su cerebro era esencialmente una computadora, lo que lo hacía inmune a la telepatía. Mientras hablaban, el Capitán Britannia volvió a dispersar a Hydroman. Sin embargo, la inmunidad del enemigo al daño físico seguía siendo un problema sin resolver, y poderosos tornados interferían frecuentemente con sus movimientos. He encontrado su punto débil. Ciclón gritó triunfante, conjurando pequeños tornados uno tras otro alrededor del Capitán Britannia. La debilidad de este tipo es que todavía necesita aire para respirar. Casi todos los ataques son bloqueados por su campo de fuerza, pero la circulación de aire no. Mira cómo le quito todo el oxígeno que necesita para respirar. Hydroman observó la estúpida maniobra de su compañero con incredulidad. ¿Estás bromeando? ¿Acaso cree que el tipo no puede contener la respiración? ¿No viste sus habilidades sobrehumanas? ¿No puede simplemente volar, tomar aire y regresar para matarnos? Por supuesto, Cyclone no era tan tonto. En realidad, lo que gritó era mentira. La situación real era mucho más siniestra. El Capitán Britannia recibió un mensaje de su hermana por telepatía y al instante se horrorizó. Contuvo la respiración y se lanzó contra Cyclone. En ese momento, comenzaron a aparecer nubes de gas amarillo en el suelo. Toxinas bioquímicas. El plan de Ciclón era sencillo. Usar los bidones de gas que la Sociedad Serpiente había dejado en el mar en retirada para sumergir toda Nápoles. Si el Capitán Britannia y su equipo pretendían ayudar, se verían obligados a sumergirse en el gas para salvar a los ciudadanos comunes. Una vez que estés inmerso en la toxina, dado que tu campo de fuerza mágico no puede filtrar el aire, serás un hombre muerto andante. Al pensar en esto, Cyclone no pudo evitar soltar una carcajada, ordenando a sus compañeros que detuvieran a la princesa Pixie, quien podría transformarse en un elemental de viento para detenerlo. A diferencia de los elementales, el poder de la princesa Pixie provenía de una habilidad mutante. Megan, en cambio, seguía siendo un ser vivo y vulnerable al daño físico. Esta vez, los elementales habían ganado. Hola, amigos. Oí que había una fiesta por aquí, ¿por qué no me invitaron? Una voz familiar resonó en los oídos de los elementales, como si quien hablaba estuviera justo a su lado. La figura se precipitó hacia las nubes de toxina antes de que se dispersaran por completo, girando alrededor del gas a una velocidad increíble. Un instante después, emergió y el gas había desaparecido por completo. Spider-Man, con su traje Velocity, sostenía un aparato parecido a una aspiradora con una bolsa de filtro sujeta a la espalda. Como era de esperar, la aspiradora modificada estaba completamente sellada. Ningún gas tóxico podía escaparse. ¿Quién se olvidó de leer el manual de laboratorio de química y provocó una fuga de gas tóxico? 409. Capítulo 409. ¿Qué quieres decir con que la misión cambió a salvar a los elementales? Cyclone había muerto. Este desenlace superaba con creces las expectativas de Peter.
De una cosa podía estar seguro. Madame Hydra estaba detrás de todo esto. Había visto esa magia, caracterizada por persistentes brumas verdes, utilizada por Madame Hydra hacía menos de una hora durante la fuga de la prisión de Molten Man. En tan solo una hora, 2 miembros de los elementales habían muerto definitivamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué Hydra había empezado a matar a estas personas? ¿Fue simplemente porque tenía la capacidad de capturarlos? Eso no tenía sentido. Peter se rascó la cabeza, perplejo. El caballero negro, que había estado holgazaneando durante la batalla, se acercó. Como miembro de una casa noble que se remontaba a la época del rey Arturo, aunque él mismo no conocía la magia, poseía un vasto conocimiento teórico. Observando la escena, miró a Spider-Man con expresión seria. Esto es magia oscura. Ya la hemos visto antes luchando contra demonios y Morgana Le Fay. ¿Morgan Le Fay? Peter recordó el nombre. ¿Te refieres a la hermanastra del rey Arturo, la hechicera oscura? Sí. La mayor enemiga de Excalibur es Morgana Le Fay, junto con su malvado hijo Mordred y los demonios asociados a ellos. El capitán Britannia se acercó, utilizando el lenguaje más breve posible para presentar la principal diferencia entre los superhéroes británicos y los Vengadores. El viejo Londres era un lugar impregnado de una atmósfera mágica, hasta el punto de que los supervillanos contra los que luchaban a diario eran en su mayoría seres mágicos. Sin embargo, a Peter se le ocurrió una idea. ¿Acaso el santuario británico no viene a ayudarte? Los hechiceros de Camartag nos brindan apoyo, pero dependemos más de Merlín. Además, el hechicero supremo y Merlín parecen tener un acuerdo. Él no se inmiscuye demasiado en los asuntos de la comunidad mágica de Londres. El capitán Britannia ofreció una breve explicación de la situación y luego miró hacia el lugar donde la forma espiritual de Ciclón había aparecido momentos antes. Su espíritu fue marcado con una maldición. A juzgar por el momento en que se lanzó, no lleva mucho tiempo allí. Podría haber sido colocada recientemente. Establecida hace poco, ¿pero por qué? Peter seguía rascándose la cabeza cuando de repente recibió un mensaje de texto de Cindy. Le decía que había llegado un invitado a bordo del carguero de la manada salvaje. Caballeros, Nick Fury está aquí y quiere ver a todos. ¿Les interesa? Minutos después, a bordo del acorazado de los Willpack, atracado en el puerto de Nápoles, que en ese momento estaba siendo reparado por varias fugas. Nick Fury estaba de pie frente a una jaula. Poco tiempo atrás, Molten Man había estado encarcelado allí. Ahora, estaba vacía. Si bien los matones de la sociedad serpiente también eran humanos mejorados, Fury claramente no tenía ningún interés en ellos. Oí que Molten Man había muerto, así que vine corriendo. Casualmente, acabo de ver que Kiclone también está muerto. Fury suspiró con impotencia y miró a Peter, luego a los miembros de la organización británica Excalibur que estaban detrás de él. Oí que estas personas murieron por arte de magia. No sé mucho de magia. ¿Ustedes, los expertos, tienen alguna idea? Una maldición temporal. Para ejecutar tal maldición, quien la lanza paga un precio considerable. En otras palabras, el oponente estaba dispuesto a pagar un alto precio solo para eliminar por completo a Ciclón, explicó Caballero Negro. Esto es ilógico. Requiere una investigación exhaustiva. Nick Fury permaneció en silencio. En realidad, sabía perfectamente por qué estaba sucediendo esto, pero no tenía intención de contárselo a los miembros de Excalibur. En cambio, cambió de tono. Mis disculpas a todos. Shield aún no tiene claro este asunto. Déjenoslo a nosotros por ahora. Necesito que me ayuden a investigar cómo prevenir y romper este tipo de maldición. Después de todo, no tengo expertos en magia de mi lado, y no siempre puedo limitarme a disparar a los enemigos. Necesito información. Entonces los elementales, los detendremos temporalmente en lugar de intentar arrestarlos. Claro que, por eso, el enemigo podría esconderse. Fury indicó que el asunto ya no les incumbía. De todos modos, habían sido invitados por la manada salvaje. Los miembros de Excalibur se miraron entre sí y asintieron. En cuanto regresemos a Gran Bretaña, iniciaremos de inmediato la investigación pertinente y ofreceremos una solución lo antes posible. Temo que una conspiración muy perversa se esconde tras los elementales. Haremos todo lo posible por esta causa. Fury asintió. Tras verlos marcharse, suspiró con impotencia. Ni Silver Sable, ni Black Cat, ni siquiera Silk estaban presentes. Por el momento, solo estaban él y Peter. Se echó hacia atrás la gabardina, con las manos en las caderas, y miró fijamente la jaula, bajando la voz para explicar por qué estaba sucediendo aquello. Deberías saber que solo eras una distracción. En realidad, envié a otros a investigar a Hydra, ¿verdad? Bien. ¿Y qué? Las personas que envié fueron a Tarento. Peter miró a Fury con gran sorpresa. He estado en Taranto. Allí no había información sobre Hydra. Esa es la parte más extraña. Si no hubiera inteligencia de Hydra allí, ¿por qué Hydra enviaría al asesino más temible que conozco y al mercenario más hábil que jamás haya conocido para silenciar a los mercenarios que yo mismo envié? Solo puedo confirmar la aparición del soldado de invierno en 2 ocasiones. Una cuando me cegó y otra cuando tus padres sufrieron el accidente. Él estaba en el lugar de los hechos.
Peter lo comprendió de inmediato. Los ayudantes que Fury había encontrado habían ido a Taranto y fueron interceptados por el soldado de invierno. Sin duda, también habían ocurrido otras cosas, lo que hizo que Fury se diera cuenta de que la situación había empeorado. Probablemente había ocurrido una catástrofe. Peter se dio cuenta de dos cosas de repente. La primera que preguntó fue: espera, ¿a quién enviaste? Steve Rogers y Logan. Iban disfrazados, pero quienes los enviaron para asesinarlos eran el soldado de invierno y Taskmaster. No tuvieron más remedio que revelar sus identidades para poder luchar contra ellos. Peter comprendió por qué Hydra había comenzado a asesinar a los miembros capturados de los elementales. El Capitán América había descubierto que el soldado de invierno era James Barnes. Dado que el soldado de invierno era nominalmente un humano modificado genéticamente por los soviéticos, esto inevitablemente desencadenaría una investigación tanto de Estados Unidos como de Rusia sobre el incidente. En ese momento, sería inevitable que Hydra saliera a la luz. Para evitar que la información de Hydra se filtrara, Hydra sin duda llevaría a cabo una contracción masiva y una limpieza interna. Hemos asustado a la serpiente. Esto demuestra que tu razonamiento era correcto. Nuestro razonamiento también lo era. Pero también demuestra lo precavidos que son esos cabrones. Maldita sea, ya me imagino cuánta gente va a morir en accidentes. Todos estos tipos serán purgados por Hydra. Volverán a hibernar. Peter miró a Nick Fury y le hizo la segunda pregunta. Tienes un segundo equipo, ¿verdad? El Capitán América y Logan fueron tu segunda distracción, y organizaste un segundo equipo de investigación, el verdadero equipo de investigación para que se ocupara de todo esto. Nick Fury sonrió con satisfacción. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menzi 410. Capítulo 410. Alguien está enojado. Amadeus jugó una carta, resumiendo las partes de lo que Peter les había contado que sí podían compartir. Así que, en realidad, se trataba de un androide biorrobótico, diseñado para servir de tapadera mientras usted salía a realizar una misión secreta. Dado que Spider-Man y Peter Parker aparecieron al mismo tiempo, Peter no tuvo más remedio que explicarles a Harry y Amadeus lo sucedido en su habitación. Los tres estaban jugando al uno, charlando mientras jugaban. Sí, la prioridad era el secreto. Lo siento. No te preocupes, hombre. De hecho, te ayuda a lidiar con muchos problemas. Por ejemplo, Flash ya no creerá que Spider-Man es Peter Parker. Harry se rió, luego recordó algo y preguntó: espera, ¿no se lo dijiste a nadie? No, se lo dije a Gwen. Amadeus hizo una pausa y luego preguntó: ¿por qué? ¿No debería haberse mantenido en secreto? ¿Por qué? Porque no quería que Gwen tuviera una cita con su androide. ¿Qué tiene de difícil de entender? 1. Harry, tras haber jugado su carta, se rió y bromeó con Amadeus. Si tuvieras novia, Amadeus, lo entenderías. Amadeus jugó un roba 4 con confusión. Peter hizo lo mismo con otro roba 4. La sonrisa de Harry se congeló mientras robaba 8 cartas en silencio, mientras Peter dejaba escapar un suspiro. Se dio cuenta de que Harry tenía razón. La verdadera razón por la que Peter se lo había contado a Gwen era que le preocupaba que ella no notara la diferencia y terminara saliendo con un androide. Claro que él seguía convenciéndose de que Gwen seguramente lo distinguiría de un androide, así que decírselo de antemano no debería haber tenido mucha importancia. Amadeus continuó jugando a las cartas, sintiéndose un poco perdido, pero entonces recordó que el androide Peter había tenido una cita con Cindy ayer. Espera, ¿acaso Cindy, nuestra compañera de clase de ayer, también era una androide? Sí, ambos eran LMD de Shield. ¿Por qué? Respondió Peter con naturalidad. Cindy y yo fuimos juntos a una misión, así que nos asignaron LMD a los dos. ¿Hay algún problema? No. Amadeus sintió que algo andaba mal. Vas a una misión con una chica, pero te preocupa que tu androide de reemplazo salga con la otra, así que le dices que es una impostora. Bueno, tal vez no fue tan extraño después de todo. Entonces, ¿seguís teniendo citas triples? Preguntó Amadeus, sin saber cómo describir aquella extraña situación, así que inventó un término. Por suerte, Harry aclaró las cosas. No, una cita triple sería Peter solo saliendo con 2 chicas a la vez. En realidad, ahora mismo es más bien salir con ellas en días alternos. Chicos, ¿podemos cambiar de tema? Si quieres evitar el tema, amigo, será mejor que encuentres una solución. Por ejemplo, elige a una chica para que sea solo tu amiga, o, por ejemplo, engáñalas a las dos para que sean tus novias al mismo tiempo, solo digo. Tras hacer la sugerencia, Harry se encogió de hombros. Claro, si crees que puedes convencer a 2 chicas de que comparten novio, no tengo ningún problema. Simplemente me preocupa que no puedas superar tus propios remordimientos. Peter suspiró con impotencia, jugó una carta y dijo 1. Harry refunfuñó un poco sobre el juego, y entonces Amadeus tiró otra carta de robo 4. Tanto Peter como Harry se quedaron mirando a Amadeus. Casualmente tenía estas cartas en la mano, ¿de acuerdo? No, no es nada. Peter suspiró y se encogió de hombros.
No debería haber ataques a gran escala en los próximos días. Tengo buenas noticias. Los elementales ya no nos atacarán activamente. Probablemente tendremos que esperar pistas y tomar la iniciativa, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, eso significa, Harry pensó por un momento. ¿Estaremos a salvo durante los próximos 5 días en Roma? Un momento. ¿Nos quedaremos en Roma 5 días? Peter acaba de darse cuenta. ¿Tanto tiempo? Sí. Un día en Lisboa, 3 días en Madrid, 2 días en Nápoles y Venecia, y 5 días en Roma. El viaje ya va por la mitad, y ha pasado aproximadamente medio mes. Peter se frotó la cabeza con impotencia, esperando a la mañana siguiente, cuando todos tomarían el tren directo de Nápoles a Roma. En el tren, Gwen le dirigió a Harry una mirada muy amable que le indicaba que se sentara con su novia, Liz. Luego, se sentó junto a Peter Parker. Peter estaba mirando su portátil, y cuando vio a Gwen sentarse a su lado, dejó escapar un suave "oh" y cerró el ordenador. Observó el paisaje que pasaba rápidamente por la ventana e intentó encontrar un tema de conversación. Hablando de eso, el Vesubio está justo entre Nápoles y Roma. Quizás lo veamos desde el tren. Es una vista magnífica, MHM. Es una pena que nuestro itinerario no incluyera el Vesubio. Está muy cerca de Nápoles, pero no nos quedaba de camino. MHM. Peter respiró hondo y luego suspiró. Vale, mira, creo que sé por qué estás enfadado. Así que, déjame explicártelo. Esta vez, Gwen ni siquiera le dedicó un MHM. Porque tuve una cita con Cindy, esa no eras tú, y no es como si ustedes dos no hubieran salido juntos antes. Pero todo el mundo piensa que salimos juntos. En realidad, fue en ese momento cuando Gwen sintió rabia e impotencia. Al fin y al cabo, los que habían tenido una cita de verdad eran dos androides que simplemente seguían un programa preestablecido. Si el verdadero Peter hubiera salido con Cindy, Gwen ni siquiera estaría enfadada. Simplemente habría organizado otra cita. El problema era esa sensación de haber salido perdiendo, aunque técnicamente no había perdido nada, lo que ponía de Gwen un poco de mal humor. Pedro también sabía cómo solucionar este problema. La buena noticia era que estarían en Roma unos 5 días, y durante ese tiempo era improbable que los elementales causaran problemas. La mala noticia era que también tenía que superar esos 5 días. De acuerdo, como compensación, ¿qué te parece si tenemos una cita en Roma por un día? ¿Y qué hay de Cindy? Preguntó Gwen de repente, lo que dejó a Peter perplejo. Ustedes dos no salieron juntos. Si tenemos una cita, ¿tendrás que salir con ella también por un día? ¿Acaso eso no atraparía el problema en un bucle infinito? Dejando de lado si el problema era un bucle o no, la mente de Peter definitivamente estaba empezando a dar vueltas en círculo. Después de pensarlo un buen rato, ambos decidieron dejar de pensar en ello por el momento. Pase lo que pase, disfrutemos primero de nuestra estancia en Roma durante 2 días, ¿de acuerdo? No tengo ninguna objeción. Me parece bien. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.